Hola chicos, hoy vamos a trabajar con la página 16 del libro de texto. Nos piden que analicemos la siguiente sucesión de figuras. Nos damos cuenta que esta sucesión está formada por tres figuras y que las figuras están formadas por cuadros y por puntos. Iniciaremos a responder a partir del inciso B. ¿Cuál término de la sucesión tendrá 18 puntos? Para que nosotros podamos responder, necesitamos primero determinar la expresión algebraica de esta sucesión de figuras. De este lado he realizado un cuadro donde he vaciado toda la información que he podido observar de esta sucesión de figuras. En esta fila he puesto la cantidad de figuras que hay en la sucesión y en esta otra la cantidad de puntos que tiene cada figura. La figura 1 tiene 6 puntos, la figura 2 tiene 10 puntos y la figura 3 tiene 14 puntos. Debemos determinar la expresión algebraica, pero primero debemos descubrir cuál es la regla de esta sucesión. Recuerden que para que nosotros determinemos la regla de la sucesión, necesitamos conocer la diferencia que existe entre cada término. Por ejemplo, aquí la diferencia entre cada término es de 4. Y esta será la regla de la sucesión. La escribimos para que no se nos olvide. Ahora que ya conocemos la regla, iniciamos a construir la expresión algebraica. Recuerden que para construir la expresión algebraica necesitamos la regla va multiplicada por n y n es la posición que ocupa el término. Escribiremos el signo más y el signo menos porque aún no sabemos si necesitaremos sumar o restar un número. Aquí realizaré un cuadro en el que escribiremos el número que nos hace falta. Siempre para determinar una expresión algebraica de una sucesión numérica o de una sucesión de figuras, debemos utilizar el primer término de la sucesión porque ya conocemos la posición y lo que vale el término. Entonces aquí este término vale 6 y la posición es la número 1. La posición, recuerden que está indicada por n. Entonces multiplicamos 4 por 1, 4. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 6? Nos hacen falta 2 puntos. Entonces nosotros debemos de sumar. Entonces escribimos 4 más 2. Y lo podemos comprobar sustituyendo cada uno de los siguientes términos o las posiciones de los siguientes términos. La posición 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. Nos damos cuenta que obtenemos el valor del término. La posición 3, 3 por 4, 12, más 2, 14. Ahora, nos pregunta, ¿cuál término de la sucesión tendrá 18 puntos? Esta es nuestra expresión algebraica. En n vamos a sustituir una posición a partir de la posición 3, es decir, la posición 5 o la posición 6 o la posición 7 o la posición que sea hasta que el término valga 18 puntos. Iniciamos a sustituir valores dentro de nuestra expresión algebraica. Vamos a hacerlo de este lado. Tenemos 4, paréntesis, para indicar multiplicación, más 2 igual a 18, porque es el valor que estamos buscando. ¿Por cuánto debemos multiplicar? Si
la última figura es 3 o la última posición es 3. Multiplicamos, a ver, intentemos con el siguiente número, sería con 4. 4 por 4, 16, más 2, 18. Miren, lo encontramos fácil. Entonces, ¿cuál término de la sucesión tendrá 18 puntos? El término de la sucesión que tendrá 18 puntos será el término 4. Aquí escribimos, vamos a borrar n, porque ya sabemos que es 4. El inciso C nos dice, ¿cuál término de la sucesión tendrá 13 cuadros? Hacemos lo mismo. Utilizando la información de las figuras, vamos a vaciar todo lo que vemos en este cuadro. Figuras son 3 figuras, siguen siendo las mismas figuras. Lo que cambia es que ahora nos pregunta sobre los cuadros y no sobre los puntos. ¿Cuántos cuadros tiene la figura 1? La figura 1 tiene 3 cuadros y la figura 2 tiene 5 cuadros. La figura 3 tiene 7 cuadros. Nos preguntan ¿cuál término de la sucesión tendrá 13 cuadros? Pues para poder responder a esto necesitamos determinar la expresión algebraica de esta sucesión numérica. Nótese que aquí hemos formado una sucesión numérica, igual que acá. Debemos determinar la diferencia que existe entre cada término para conocer la regla de la sucesión. ¿Cuál es la diferencia entre cada término? Nos damos cuenta que existe una diferencia de 2 entre cada término. Entonces, nuestra regla es 2. Ahora determinamos la expresión algebraica. Utilizamos la regla multiplicada por la posición n, puede ser la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, la posición que sea hasta obtener el resultado que buscamos. Más menos, recuerden que siempre utilizamos el primer término. Entonces va a ser 2 por 1, 2. ¿Cuánto nos hace falta para el 3? Nos hace falta sumar un 1. Entonces, nuestra expresión algebraica va a ser 2n más 1. Corremos para escribir cómo va a quedar. Va a ser 2n más 1. Esta es nuestra expresión algebraica y podemos comprobarla sustituyendo los valores que conocemos. Vamos a sustituir la posición o la figura 2. Va a ser 2 por 2, 4, más 1, 5. Si obtenemos este resultado. La tercera posición, 3 por 2, 6, más 1, 7. Si obtenemos este resultado. Ahora, ¿cuál término de la sucesión tendrá 13 cuadros? ¿Qué término de la sucesión tendrá 13 cuadros? Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ir sustituyendo posiciones después de la número 3 para determinar cuál es la que nos da 13. Entonces vamos a sustituir de este lado 2, paréntesis, más 1. Si sustituimos 10, ¿cuánto obtenemos? 2 por 10, 20 más 1, 21. Se pasa. Entonces tiene que ser número menor que 10, pero mayor que 3. ¿Qué número podemos sustituir? Si ponemos 5, 2 por 5, 10, más 1, 11. Nos hace falta. 2 por 6, 12 más 1, 13. Miren, hemos encontrado la posición. La posición va a ser 6. ¿Cuál término de la sucesión tendrá 13 cuadros? El término de la sucesión que tendrá 13 cuadros será el término 6 o posición 6.
Escribimos aquí porque hemos encontrado la posición que tendrá 13 cuadros. El inciso D nos pregunta, escriban una expresión algebraica para representar el número de cuadrados, puntos y cerillos del término n de la sucesión. Número de cuadrados del término n. Nosotros ya determinamos las dos primeras expresiones algebraicas. Lo único que vamos a hacer será escribirlas en el renglón que corresponde. Número de cuadrados del término n. La expresión algebraica para los cuadrados es 2n más 1. 2n más 1. El número de puntos del término n, la expresión es 4n más 2. Ahora nos pregunta la expresión algebraica para el término n con respecto a los cerillos. Si se fijan, los cuadrados de las figuras están formados por cerillos. Para eso realizaremos una tabla parecida a estas. Miren, aquí tenemos la figura. Tenemos las mismas figuras porque es la misma sucesión. La figura 1 tiene 12 cerillos, la figura 2 tiene 20 cerillos y la figura 3 tiene 28 cerillos. Tenemos que determinar la diferencia que existe entre cada término. La diferencia entre cada término es de 8. La diferencia es constante porque es la misma entre cada término. Entonces, nuestra regla es 8. Ahora construiremos nuestra expresión algebraica. Utilizamos la regla multiplicada por n, que es la posición, figura o lugar que ocupa el término. Recuerden que siempre trabajamos para el primer término. Más, menos, hasta determinar qué nos conviene usar. Un número que nos hace falta. Entonces, 8 por 1, 8. ¿Cuánto nos hace falta para llegar al número 12? 8, 9, 10, 11 y 12. Nos hacen falta 4 puntos y nos damos cuenta que lo que necesitamos es sumar. Entonces, acá construimos nuestra expresión algebraica. Sería 8n más 4. Y la comprobamos. Vamos a sustituir la figura 2 o la posición 2. 8 por 2, 16, más 4, 20. Nos damos cuenta que el resultado es el mismo. Sustituimos para la tercera posición. 3 por 8, 24, más 4, 28. Nos damos cuenta que el resultado es igual. Entonces, esta es la expresión n o expresión algebraica para la cantidad de cerillos. Bueno, en esta presentación no puedo regresar a los renglones anteriores, entonces ustedes los escriben. Escriben que la expresión n para la cantidad de cerillos expresión n o expresión algebraica para los cerillos es 8n más 4. Esa es la respuesta para ese renglón. Bueno, chicos, en este momento dejamos hasta aquí. Si ustedes pueden continuar resolviendo, adelante. Si no, el día de mañana les envío la siguiente parte.
Hasta luego, chicos, que estén muy bien.